Ah, ya, profe. Bien. Bueno, estos dos temas son muy importantes y ya lo hemos venido mencionando desde las clases anteriores, ¿sí? Tanto la endocría como la heterosis son dos sistemas que nos permiten la formación de variedades híbridas tanto en plantas autógamas como analógamas. Por eso dice acá endocría y heterosis, efecto en especies autógamas y alógamas. Bueno, ¿qué es la endocría? Vamos a empezar con la endocría y luego vamos a continuar con heterosis. ¿Qué es la endocría o endogamia? Bueno, se la define como un sistema de apareamiento de individuos relacionados, ¿sí? La endocría comprende el sistema de apareamiento que conduce a la homocigosis. Cuando yo voy a formar una variedad híbrida, ya también la hemos definido que es una variedad híbrida, dijimos que es el producto del cruzamiento entre dos líneas puras o dos líneas endocriadas. Entonces, para formar las variedades híbridas, yo tengo que obtener esas líneas endocriadas o líneas puras para poder utilizarlas como parentales y cruzar y formar la variedad híbrida. En el caso de las autógamas, como su sistema de reproducción es la autofecundación, ya tenemos las líneas puras. En el caso de alógamas, como su sistema de reproducción es la fecundación cruzada, son altamente heterocigotas, lo que vamos a tener que hacer este apareamiento que dice acá entre los individuos relacionados para llegar a homocigosis, para obtener esas líneas endocriadas que van a ser los parentales de las variedades híbridas. ¿Sí? Entonces, bueno, esto es lo que les acabo de explicar, que en autógamas ya existen las líneas puras porque su forma de reproducción es la autofecundación, mientras que en alógamas tenemos que nosotros forzar o practicar la endogamia en forma artificial, o sea, tenemos que hacer un control de la polinización, ¿sí? Por ejemplo, ¿qué se hace en maíz? Para llevar la línea pura, se cubre la panoja, ¿sí? La flor masculina, con una bolsa de papel, se recoge el polen y se cubre con esa misma bolsa que recogimos el polen, la espiga, ¿sí? Y eso tenemos que hacer planta por planta, generación tras generación, hasta alcanzar la homocigosis, ¿sí? Bueno, eso es lo que se hace en especies alógamas que que se reproducen por fecundación cruzada. Existen diferentes sistemas de apareamientos que nos van a conducir a la homocigosis. Uno de ellos es la autofecundación, que es lo que les acabo de explicar, o sea, recoger polen de la misma planta y polinizar a la flor de la misma planta, ¿sí? La autofecundación es la forma más extrema de endocría, ¿sí? Y se llega con la autofecundación, llegamos en menos generaciones a fijar todos los genes en homocigosis. También podemos hacerlo a través de cruzamientos de hermanos completos, ¿sí? Recuerdan que eran hermanos completos cuando vimos la clase pasada, eran aquellos individuos que compartían tanto la madre como el padre, ¿sí? O también podemos hacer de cruzamientos de medios hermanos, que eran aquellos individuos que compartían un solo progenitor, ya sea la madre o el padre. Y también el método de retrocruza también es un sistema de apareamiento, ya que también conduce y lo que se obtiene es una línea pura. Bueno, con cualquiera de estos cuatro sistemas que tienen ustedes acá en la diapositiva, podemos llegar a homocigosis y a obtener estas líneas endocriadas o líneas puras que nos van a servir en un futuro para la formación de variedades híbridas. Bueno, acá tienen un ejemplo de cómo sería la autofecundación en maíz,
¿sí? Si ustedes ven acá, está colectando polen de la parte de la panoja, Profe, ¿puedo hacer una consulta? ¿sí? Cuando dice que la autofecundación es la forma más extrema de endocría, ¿a qué hace referencia? Que es la que te permite llegar en menor tiempo a homocigosis, porque vos estás recogiendo polen de la misma planta, ¿sí? En cambio, cuando vos haces cruzamiento de hermanos completos, medios hermanos y retrocruza, hay este, hay cruzamientos o mayor variabilidad porque estás utilizando otra planta, ¿sí? Si bien están emparentados, pueden, esos individuos que vos cruces están emparentados, o sea, pueden compartir algunos caracteres en común, pero no es tan extremo como que cuando autofecundás una planta. Ah, bien, bien, profe. Bien, bueno. Entonces acá estarían realizando una autofecundación en maíz, ¿sí? Se colecta polen, como les decía, de la parte de del ápice de la planta, que es la flor masculina, y se cubre las espigas, ¿sí? Acá cada espiga se cubre y se las deja durante un determinado tiempo para que se produzca la fecundación, ¿sí? Entonces, esta práctica se hace planta por planta y se debe hacer varias generaciones hasta llegar a homocigosis. Por ahí en unas 7 o 8 generaciones, depende de la variabilidad genética que haya en la población, nos vamos a demorar en obtener las líneas puras. Bueno, cuando nosotros acá realizamos las autofecundaciones, sobre todo en especies alógamas, hay consecuencias, ¿sí? ¿Qué es lo que aparecen a medida que nosotros vamos autofecundando y llevando hacia homocigosis? Bueno, una de las consecuencias de la endocría es el incremento de la homocigosis, ¿sí? Van desapareciendo los individuos heterocigotas y van aumentando los individuos homocigotas. También otra consecuencia importante en especies alógamas es la expresión de alelos recesivos. Estos alelos recesivos están enmascarados con el heterocigota. Y estos alelos recesivos lo que tienen es que expresan la depresión por endocría, ¿sí? Son alelos que expresan genes deleterios, letales, subvitales, detrimentales, que llevan a que haya depresión por endocría en las poblaciones cuando las estamos autofecundando, ¿sí? En una especie alógama, que es altamente heterocigota, en su población tienen varios genes recesivos que cuando uno están ocultos en el heterocigota, cuando uno los forza a que se autofecunden, aparecen esos genes recesivos en homocigosis y aparece lo que es la depresión por endocría, ¿sí? En el caso de las autógamas, estos genes deleterios que están en estado recesivo se fueron eliminando a través de la evolución de esta especie. Entonces, las poblaciones autógamas no tienen o no sufren depresión por endocría, porque ya no tienen estos genes deleterios recesivos. En cambio, las plantas alógamas los tienen porque están enmascarados en el heterocigota, ¿sí? Entonces, una de las consecuencias, como ven acá, es la aparición de caracteres recesivos deleterios en generaciones tempranas. Como ven, empiezan a aparecer, en el caso del maíz, vamos a ver mazorcas,
más chicas, deformadas, con menor número de granos, ¿sí? O hay algunas directamente mazorcas que no producen granos. Entonces esa planta ya desaparece porque tiene una alta carga de estos genes detrimentales, sobre todo genes letales, que no permiten que la planta sobreviva. Entonces, como caracteres a nivel fenotípico, vamos a observar a medida que vamos endocriando, haciendo las autofecundaciones, menor desarrollo vegetativo de las plantas. También hay una reducción de la tasa de crecimiento, descenso importante de la producción, ¿sí? Como el caso de acá, y ustedes están observando que hay mazorcas con menor número de granos, ¿sí? Y también hay dificultades en conservar el fenotipo. ¿Sí? Por ahí, como cuando son genes letales, ya directamente la planta no sobrevive. Hay una disminución de la aptitud reproductiva, ¿sí? Son algunas características o consecuencias que observamos a medida que vamos autofecundando estas especies alógamas. Algunos aspectos importantes de la endocría es: en caracteres sin efecto de dominancia, no se va a detectar depresión por endocría, ¿sí? O sea que para que haya la depresión por endocría, debe haber efecto de dominancia. La depresión por endocría es un fenómeno intrapoblacional, o sea que va a depender de cada población, de la carga de genes estos que te llevan a la endocría que presente cada población. Algunas poblaciones pueden tener mayor depresión por endocría y otras menor depresión por endocría. Por eso esto va a depender de la carga genética que haya en esas poblaciones, o que presenten esas poblaciones. Bueno, ¿cuáles son los propósitos prácticos de la endocría? Una es reducir la frecuencia de alelos deleterios, o sea, reducir nosotros el objetivo de llevar a obtener líneas puras. Uno de ellos es tratar de eliminar esos genes deleterios, recesivos, detrimentales que se encuentran en la población. Y por otro lado, aumentar la variancia genética entre individuos de una población. ¿Sí? Porque nosotros cuando vamos a hacer las autofecundaciones para obtener las líneas endocriadas, cada planta que vamos autofecundando la vamos a ir llevando a parcelas progenies. Y ahí vamos a aumentar la variancia genética entre los individuos que vamos fecundando. Y bueno, y por otro lado, lograr la homocigosis, ¿sí? Tratar de llevar al máximo o tener líneas con máximo grado de homocigosis. Entonces, la endocría a partir de poblaciones segregantes, ¿sí? Recuerdan que cuando vimos en autógamas, cuando vimos los métodos de crianza, nosotros partíamos de cruzamiento de dos líneas puras, obteníamos la F1, que era heterocigota, y después empezábamos a seleccionar, la planta se autofecunda por sí sola, ¿sí? Y a medida que iban pasando los años y se iban fijando los genes en homocigosis, y lo que obtuvíamos al final de cada método era una línea pura. Bueno, en autógamas, las líneas puras, como vimos en los métodos, es un producto final, ¿sí? La utilizamos ya como una variedad a comercializar. En el caso de las alógamas, las líneas puras o líneas endocriadas no son un producto final, sino más que nada es un producto intermedio que se los va a utilizar para formar los cultivares híbridos, ¿sí? No, entonces eso les tiene que quedar claro, que en alógamas las líneas puras o líneas endocriadas obtenidas por autofecundación
son un producto intermedio que se utiliza para formar las variedades híbridas. En cambio, en autógamas, la línea pura ya es un producto final. En autógamas, esta línea pura no tiene depresión por endocría, por eso la podemos comercializar como variedad. En cambio, en alógamas, estas líneas puras o líneas endocriadas tienen depresión por endocría. No la podemos comercializar porque rinden muy poco comparado con una línea pura en autógamas. Profe, en ese caso, a partir de esos productos intermedios, nosotros podemos obtener las variedades sintéticas, los híbridos comerciales, que eso sí serían los productos finales, ¿no? Claro. En alógamas, estas líneas endocriadas, estas líneas puras, te van a servir como progenitores o como parentales para formar las variedades híbridas o variedades sintéticas. Bien, podemos cuantificar la endogamia a través del coeficiente de endocría, ¿sí? Podemos hacerlo a través del coeficiente de endogamia, que es F, o coeficiente de endocría, que es lo mismo, ¿sí? Entonces, esta cuantificación se realiza, mide, o sea, ¿qué es lo que te mide este coeficiente de endogamia? Es el pasaje de la heterocigosis de una especie a la homocigosis, ¿sí? El F varía entre 0 y 1. Cuando tiene valor 1, alcanzó al 100% de homocigosis, ¿sí? Cuando es 0 es porque es heterocigota, ¿sí? Por eso dice acá, en especies, en poblaciones alógamas, que son altamente heterocigotas, el coeficiente de endogamia o endocría, el F, va a ser 0. Mientras que en poblaciones autógamas, que son individuos homocigotas, el coeficiente de endogamia va a ser igual a 1. ¿Sí? Bueno, esta es la fórmula en especies diploides, cómo podemos cuantificar o calcular el coeficiente de endocría o endogamia, ¿sí? Donde F' va a ser el coeficiente de endocría de la generación anterior, ¿sí? Este F de endocría, que estaría acá, sería el que nosotros queremos calcular en la población que estamos autofecundando, pero también tenemos que tener el valor F', que va a ser el coeficiente de endocría de la generación anterior, ¿sí? Y les decía que el valor de F varía entre 0 y 1, donde 1 es cuando tenemos una homocigosis completa, que es en el caso de las especies autógamas, y el F va a ser 0 cuando estemos frente a poblaciones de pagmixia que sean altamente heterocigotas, como en el caso de las alógamas. ¿Sí? Bueno, acá en el cuadro de la parte izquierda de la diapositiva tenemos los diferentes sistemas de apareamiento, medios hermanos, hermanos completos y autofecundación, y en la primera columna tenemos las diferentes generaciones, ¿sí? ¿Cuál de ellos sería más efectivo para lograr en menor tiempo la máxima homocigosis? ¿Sí? Por ejemplo, con una generación de autofecundación, en una primera generación, cuando hacemos cruzamiento de medios hermanos, el 12,5% de la población ya habría fijado en homocigosis, mientras cuando hacemos cruzamientos con hermanos completos, el 25% de la población ya estaría en homocigosis. Con autofecundación, el 50% de los individuos ya estarían fijados en homocigosis, ¿sí? Por ejemplo, con una quinta generación,
con la autofecundación ya tendríamos más del 96% de homocigosis fijadas en esa población, mientras que con hermanos completos el 67% y medios hermanos el 44%. ¿Sí? Por eso les decía que la autofecundación es más efectiva y es la forma más extrema de llegar a obtener individuos homocigotas o fijar los genes en homocigosis. ¿Sí? Bueno, y en el gráfico que tienen en la parte derecha de la diapositiva, también tenemos en el eje de la Y el coeficiente de endogamia, que dijimos que va de 0 a 1, y en el eje de la X, las diferentes generaciones. ¿Sí? La primera curva sería de autofecundación, la del medio sería de hermanos completos, y la última sería de medios hermanos. En el caso de la curva de autofecundación, podemos ver que con una sexta generación ya tenemos un coeficiente de endogamia de 1. Mientras que con medios hermanos, en esa sexta generación tenemos un coeficiente de 0,7, y con de hermanos completos de 0,7 y de medios hermanos de 0,5, 0,4, 0,5. ¿Sí? Tanto el cuadro como el gráfico están comparando con cuál de los sistemas de apareamiento se puede llegar en menos generaciones a fijar la homocigosis. Profe, me consulta. La panmixia, usted recién, ¿qué dijo que era la panmixia? Cuando vos tenés una población que es heterocigota, está en panmixia. ¿Sí? Entonces, poblaciones como son las alógamas, que son altamente heterocigotas, ahí el coeficiente de endocría va a ser 0. ¿Sí? Mientras que en las alógamas, que son homocigotas, el coeficiente de endocría va a ser 1. Profe, y ese coeficiente, pero se le puede ir mejorando, ¿no? En el caso de la alógama, ¿no? Claro, vos, por ejemplo, cuando vos vayas autofecundando, a medida que vayas autofecundando, este coeficiente de endocría en alógamas va a llegar a 1, ¿sí? Por ejemplo, si vos estás haciendo autofecundaciones en 6, 7 generaciones, ya vas a tener un coeficiente cercano a 1. ¿De acuerdo? Sí, profe. Bien. Bueno, la fórmula anterior del coeficiente de endocría era para especies diploides. Esto a modo de información, no es que tengan que saber la fórmula. También se puede calcular el coeficiente de endocría en especies poliploides, ¿sí? Y se utiliza esta otra fórmula, ¿sí? Les vuelvo a repetir, es a modo de información, no para que ustedes estudien esta fórmula. Pero sí que tengan el concepto de lo que es el coeficiente de endocría, ¿sí? Acá tenemos, considerando la ley de Hardy-Weinberg, que lo vieron en genética, de una población en panmixia, el F va a ser igual a 0. ¿Sí? Porque van a tener individuos heterocigotas en las poblaciones. Mientras cuando este F tiende a 1, los heterocigotas, no voy a tener individuos heterocigotas. Las frecuencias P y Q, PQ va a ser 0. Mientras que solamente voy a tener la frecuencia P y Q, donde P va a representar los individuos a grande, que son los homocigotas dominantes, y Q va a representar la frecuencia de los individuos a chica.
Bueno, esto creo que también lo vimos cuando vimos la parte de métodos de mejora en autógamas, ¿sí? Cómo iba a través de las sucesivas autofecundaciones, iban los heterocigotas, iban disminuyendo y a su vez iba aumentando el porcentaje de individuos homocigotas, ¿sí? Por ejemplo, acá en la heterocigosis, en la generación 0, va a ser 1, porque todos los individuos son heterocigotas, ¿sí? Siempre a medida que vamos autofecundando, la cantidad de heterocigotas va disminuyendo. En la primera generación tenemos la mitad de heterocigotas y la otra mitad de homocigotas. Así a medida que vamos pasando de una generación a otra, en la segunda generación tenemos un cuarto de heterocigosis o de individuos heterocigotas y un 75% de individuos homocigotas, ¿sí? Y así durante varias generaciones podemos llegar a obtener menos cantidad cada vez de individuos heterocigotas y van aumentando los individuos homocigotas. Bueno, acá en esta diapositiva tenemos la endogamia en diploides y en tetraploides, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que cuando nosotros estemos autofecundando un individuo diploide y un individuo tetraploide, los dos no van a llegar al mismo tiempo a homocigosis, ¿sí? Ya que el individuo diploide tiene 2 juegos de cromosomas, mientras que los tetraploides tienen 4 juegos de cromosomas, ¿sí? Entonces, eso no le va a permitir a que un individuo tetraploide llegue en el mismo tiempo a homocigosis, a fijar todos los genes en homocigosis, que es un individuo diploide. Por ejemplo, en un individuo diploide nosotros tenemos la F1 que es heterocigota, autofecundamos, y en la F2 tenemos el 50% de los individuos homocigotas y el 50% de individuos heterocigotas. Mientras que un tetraploide, autofecundamos la F1, obtenemos la F2, solo el 5,55% de individuos de la población son homocigotas. Como ven acá en el gráfico, donde tenemos en el eje de las Y el porcentaje de homocigosis, y en el eje de las X las generaciones. La curva de color verde sería un individuo diploide y en azul estaría un individuo tetraploide. Un individuo diploide con 6 a 7 generaciones de autofecundación ya tendríamos 100% de homocigosis, o sea, el coeficiente de endocría sería 1. Mientras que en un individuo autotetraploide con una séptima generación tenemos un coeficiente de 0. ¿Sí? Entonces necesitamos más generaciones de autofecundación. No sé quién está haciendo ruido, ¿podría desactivar el audio, el micrófono? Entonces, para llegar a autofecundación en un individuo tetraploide necesitamos más generaciones de autofecundación que un individuo diploide. ¿De acuerdo? Bueno, otro concepto importante es la respuesta de los cultivos a la endocría. No todos los cultivos van a responder o se van a deprimir por endocría al mismo nivel, ¿sí? Hay algunos cultivos que son poco tolerantes, hay otros cultivos que son tolerantes y hay otros que tienen una posición intermedia. ¿Sí? Bueno, pero acá estaríamos, dijimos que las autógamas no sufren depresión por endocría, pero sí lo hacen las alógamas. Dentro de los que son las alógamas hay cultivos poco tolerantes, como es el caso de la alfalfa.
¿sí? Si yo autofecundo a la alfalfa, dice, tras dos o tres generaciones de autofecundación, la mayoría de las líneas se pierden, o sea, directamente no me deja descendencia, se mueren las plantas. Tiene una alta carga de genes detrimentales, subletales, sobre todo letales, porque no sobreviven las plantas, ¿sí? Entonces, es imposible poder obtener líneas puras en alfalfa hasta el momento, ¿sí? Porque es una de las especies que más depresión por endocría sufre, por eso es poco tolerante. Cuando nosotros autofecundamos en la alfalfa, produce una pérdida de la fertilidad y producción de semillas. Hay otros cultivos que son tolerantes, como es el caso de las cucurbitáceas, que poseen una alta tolerancia a la endocría, o sea que uno las autofecunda y no aparecen en las poblaciones estos genes deleterios, detrimentales, porque una de las explicaciones a esto, por qué las cucurbitáceas son altamente tolerantes a la endocría, es porque estas especies se mantuvieron a través de su evolución en poblaciones pequeñas, entonces hubo un continuo cruzamiento emparentado entre ellas y así se fueron eliminando esos genes recesivos que te llevan a la depresión por endocría. Otros cultivos que son tolerantes, también está la cebolla, el centeno, el girasol, ¿sí? Que son pocos afectados por la endocría. El caso del maíz estaría en una posición intermedia. Dice que del 20 al 30% de las líneas llegan a altos niveles de homocigosis respecto a la población original. Algunas manifestaciones de la endocría en maíz son, ustedes van a observar cuando en maíz van a observar pérdida de vigor de la planta, plantas con deficiencia en clorofila, tallos frágiles, quebradizos, plantas de menor altura, espigas pequeñas como las que vimos al comienzo de las diapositivas, panojas mal formadas, reducción de la productividad. Son todas esas consecuencias de la endocría que podemos observar en el caso del maíz. Acá ustedes ven reducción del tamaño de la altura en sucesivas generaciones de autofecundación, ¿sí? Por ejemplo, partimos de plantas que son altas, ¿sí? Poblaciones heterocigotas, a medida que la vamos autofecundando, van apareciendo plantas de menor tamaño. En el caso del carácter altura de planta, se llega a fijar entre la sexta a octava generación de autofecundación, ¿sí? Después de estas generaciones, se mantiene ya ese carácter, ya porque está fijado, ya llegó todo homocigosis, que todas las plantas, después de la sexta, octava generación, ya no se reduce más la altura de planta. Pero hay otros caracteres que son más complejos, como en el caso de rendimiento, producción de grano, que para fijar el carácter tienen que pasar más de 25 generaciones de autofecundación, ¿sí? Esto se debe porque altura de planta no es un carácter muy complejo, porque aparte la heredabilidad no presenta una heredabilidad baja, como sí lo presenta una heredabilidad baja producción de grano. Y producción de grano además deben ser muchos genes que están aportando para la expresión del carácter. Entonces necesitan más generaciones para que se fije en homocigosis.
Otras, bueno, estas son las plantas que expresan alelos deleterios, deficiencia de clorofila, ¿sí? Plantas albinas, como esta que está acá, en la derecha de la diapositiva. Directamente muere esta planta cuando ya agota todas sus reservas. Plantas amarillas, plantas cloróticas, como el caso de las otras, que son debido a genes subletales o subvitales, que sobreviven un periodo más largo que esta que es albina. ¿Sí? Son características que se van observando a medida que vamos endocriando o vamos obteniendo a través de las autofecundaciones las líneas endocriadas. Bueno, también se puede medir la depresión por endocría, ¿sí? Que dijimos que la depresión por endocría o depresión por consanguinidad es la disminución general en el vigor del organismo, ¿sí? Que va a ser igual a 100, ¿sí? En porcentaje, por el valor de la F1 menos el valor de la F2 dividido la F1. Entonces, D, que es la depresión por endocría, estima la carga de genes deleterios presentes en las poblaciones. Bueno, entonces eso sería todo lo de las consecuencias y lo que es la endocría, ¿sí? Pero es muy importante practicar la endocría porque esto nos permite obtener las líneas puras, las líneas endocriadas, para utilizarlas como progenitores de variedades híbridas o variedades sintéticas. En esta diapositiva tenemos, dice, endocría y heterosis. La endocría y la heterosis son dos conceptos o dos sistemas, cada uno representa lo contrario del otro, ¿sí? Es como, sería las dos caras de una misma moneda. Dijimos que la endocría, cuando endocriamos la planta, en el caso de las alógamas, sufren depresión por endocría o por endogamia, ¿sí? Se ve expresada porque hay una menor disminución del vigor de la planta, de la productividad, de la fertilidad, menor vigorosidad, menor altura de planta, mientras que la heterosis o vigor híbrido es todo lo contrario, ¿sí? Se expresa como mayor aumento del rendimiento, mayor resistencia a enfermedad, mayor altura de planta, mayor tamaño de grano, ¿sí? Es todo lo contrario, entonces, la heterosis a lo que es la endocría. Pero para obtener un individuo que sea heterótico, lo que tenemos que hacer es restablecer la heterocigosidad presente en la población, ¿sí? Para ello, ¿qué tenemos que hacer? Cruzar esas dos líneas puras y obtener la F1, y es la F1 la que va a presentar esta heterosis o vigor híbrido, y se va a ver reflejada en el aumento del rendimiento, de la altura de planta, del tamaño de la mazorca. ¿Alguien quería preguntar algo? Bien. Bueno. Profe, ¿Sí? sería como el camino opuesto, o sea, cuando hacemos la tendencia de ir hacia la endogamia con el maíz, para volver y restaurar la condición genética del mismo, ¿tendríamos que optar por la heterosis o estoy mal? Claro, son dos caminos contrarios, porque con la endocría nosotros logramos, queremos fijar en homocigosis todos los caracteres, ¿sí? Entonces obtenemos lo que son las líneas puras. Pero estas líneas puras tienen depresión por endocría. Entonces tienen, en el caso del maíz, vimos que hay plantas de menor altura, mazorcas de menor tamaño, menor número de granos por mazorca, todas esas características, ¿sí? O sea, estas líneas endocriadas están con depresión por endocría, ¿sí?
y van a rendir muy poco. Y la heterosis es todo lo contrario a lo que es la endogamia. Pero para llegar a la heterosis vos tenés que cruzar esas dos líneas endocriadas que lo obtuviste por autofecundaciones. Entonces cruzás esas dos líneas y obtenés la F1, que es el que te va a expresar la heterosis o vigor híbrido, ¿sí? Y si vos cruzás dos líneas puras, tu F1 va a ser heterocigota. Entonces ahí estarías restableciendo la heterocigosidad de la población. Entonces ahí ya no tenés más depresión por endocría. Entonces, si esta F1 muestra que hay, que tiene heterosis o vigor híbrido, porque no todas las F1 pueden tener vigor híbrido, ¿sí? O sea que el estado de heterocigosidad no es igual, sinónimo a heterosis o vigor híbrido, porque puede haber especies que sean heterocigotas, pero que no muestren este fenómeno de la heterosis o vigor híbrido, ¿de acuerdo? Pero en el caso de que esta F1 muestre esa heterosis o vigor híbrido, se va a ver reflejado en el aumento del rendimiento y otros caracteres de interés agronómico. Entonces, para llegar a obtener y aprovechar la heterosis o vigor híbrido, sí o sí primero tenemos que endocriar, obtener las líneas puras, porque estas líneas puras, estas líneas endocriadas, son las que vamos a utilizar como progenitores para cruzar y obtener las variedades híbridas. ¿De acuerdo? ¿Profe? Sí. Disculpe, esto es para el caso de alógama, que estamos viendo la endocría, que disminuimos los caracteres Claro, a medida que avanzamos. o sea, en ambos casos, tanto en alógamas como en autógamas, cuando vas a obtener los híbridos, es el producto del cruzamiento entre dos líneas puras. En el caso de las autógamas, no sufren de presión por endocría porque ya su sistema de reproducción es la autofecundación. En el caso de las alógamas, y por otro lado en las autógamas, no tenemos que autofecundar artificialmente, porque ya la planta de por sí sola se autofecunda. En el caso de las alógamas, que su sistema de reproducción es la fecundación cruzada, tenemos que hacer una autofecundación artificial. Y a medida que vamos autofecundando generación tras generación, vamos obteniendo las líneas endocriadas que nos interesan para formar las variedades híbridas. ¿Sí? ¿Profe? Sí. ¿Y esterosis o vigor híbrido también se da en las poblaciones autógamas? Sí, recuerdan que la parte de los métodos de crianza, por eso era una pregunta del parcial, porque muchos, en forma general, yo les preguntaba qué producto de mejora se obtienen en especies autógamas, y la mayoría contestó línea pura, variedad población, variedad multilínea, y se olvidaron de los híbridos. Y ahí en las últimas diapositivas habla de variedades híbridas, ¿sí? Tanto en autógamas como en alógamas, o sea, hay variedades híbridas. Más hay en especies alógamas porque son las que más vigor híbrido presentan o más heterosis presentan que las autógamas. No en todas las autógamas hay variedades híbridas, ¿sí? Eso fíjense en la última diapositiva, les vuelvo a repetir, de la clase de mejora de autógamas, está por qué no en todas las especies hay variedades híbridas. Gracias, profe. ¿Sí? Fíjense porque después a veces es pregunta de final, pregunta de parcial y no saben contestar. Esto lo vamos a hacer un poquito más grande para que se vea. Bueno, ¿qué tenemos? Empecemos con lo que es la heterosis, que dijimos que es todo lo contrario a lo que representa la endocría. ¿Sí? ¿Qué es la heterosis? La heterosis, es la superioridad de los individuos híbridos descendientes de un cruzamiento respecto a sus progenitores. O sea, que es la superioridad de la F1
con respecto a sus parentales. Como ven acá, la F1 que se obtuvo por el producto del cruzamiento de MO17 por B73 muestra un tamaño de grano superior a ambos parentales. Lo mismo para altura de planta, ¿sí? La F1 presenta una mayor altura respecto a sus progenitores. Bueno, esa es la heterosis o vigor híbrido, ¿sí? Por eso los híbridos, la semilla híbrida es una de las variedades, es la variedad más cara a nivel comercial. Bien. Bueno, la heterosis o vigor híbrido es una de las más grandes contribuciones prácticas de la mejora genética a la agricultura, ¿sí? Bueno, en el caso de Schul y Hitz fue el primero que realizó cruzamientos en 1908 y vio que cuando él cruzaba obtenía individuos, o el híbrido que obtenía producto del cruzamiento de esas dos especies se mostraba superior a los parentales, ¿sí? Entonces de ahí empezaron con las variedades híbridas, ¿sí? Él veía que al cruzar dos líneas puras y obtenía la F1, era superior a los parentales, o sea que había un efecto estimulante sobre la fisiología de la planta que se expresaba en la descendencia producto del cruzamiento de ambos parentales. Profe, Sí. ¿eso tiene algo que ver con los individuos transgresivos? No. No. Ya lo vamos a ver en esta diapositiva porque ese concepto también es muy importante porque muchos confunden lo que es el efecto o herencia transgresiva con la heterosis. ¿Sí? Está muy bien tu pregunta. En la próxima diapositiva, más adelante, no recuerdo qué número de diapositiva, pero ahí vamos a ver la diferencia. Porque también es pregunta de final, también es pregunta de parcial, a veces. ¿Sí? Porque es muy confuso esos dos conceptos. Entonces, la heterosis depende de la distribución de las frecuencias alélicas que haya en cada uno de los parentales. ¿Sí? Las líneas con frecuencias alélicas diferentes son las que van a presentar la máxima heterosis. Entonces, si yo quiero formar y obtener una variedad híbrida, voy a tener que seleccionar parentales que presenten frecuencias alélicas muy diferentes. O sea que ambos parentales sean lo más divergentes posible. Por ejemplo, esta línea A que tenga una frecuencia P igual a 1, mientras que la línea B tenga una frecuencia P igual a 0. Entonces, esas dos líneas presentan frecuencias alélicas diferentes y me van a poder expresar la máxima heterosis, ¿sí? Por eso, para formar variedades híbridas, se crean diferentes grupos heteróticos, ¿sí? Son poblaciones, son grupos que provienen de diferentes poblaciones. Por ejemplo, tenemos el grupo heterótico 1, el grupo heterótico 2, el grupo heterótico 3. Y de cada grupo yo puedo seleccionar diferentes líneas, medir su aptitud combinatoria general con líneas de otro grupo heterótico. Ya vamos a ver qué es la aptitud combinatoria general, pero es la capacidad que tienen dos líneas de dejar buena descendencia, y si me dejan buena descendencia esas dos líneas, las voy a seleccionar para formar la variedad híbrida. Entonces yo cuando voy a formar un híbrido voy a seleccionar siempre líneas que tengan
o que pertenezcan a grupos heteróticos diferentes, ¿sí? Por ejemplo, en el caso del maíz, existen diferentes grupos heteróticos, están los dentados precoces, los dentados semiprecoces, los cristalinos, son algunos ejemplos de grupos heteróticos. ¿Cuáles son las características de la heterosis o vigor híbrido? Dice que la heterosis o vigor híbrido es esencialmente un fenómeno fenotípico. ¿Qué quiere decir? Que es de fácil visualización, observación, ¿sí? Porque cuando nosotros vemos que hay heterosis, vemos, se observa una mayor altura, ¿sí? Es como el caso del maíz, o mayor tamaño de grano, o mayor tamaño de mazorca, o mayor resistencia a enfermedad, ¿sí? Operacionalmente se destaca el comportamiento exhibido por las progenies o familias, ¿sí? O sea, ustedes van a ver que esa F1 va a ser mayor en cuanto a la expresión del carácter comparado con sus parentales. Dice que más frecuente e intenso es en alógamas que en autógamas, ¿sí? Como les decía hace un momento, las alógamas aprovechan mejor el vigor híbrido que las autógamas. Por ejemplo, en el caso de la autógama, que es el trigo, hay un aumento de heterosis del 10%, mientras que en maíz, en algunos caracteres, se ha observado un aumento del 200%. Y otra característica también de la heterosis, que no en todos los caracteres se va a ver reflejado o hay heterosis, ¿sí? Porque para algunos caracteres puede que no se exprese la heterosis. Bueno. Esto de la heterosis, de explicar por qué la F1 es la que aparece con mayor productividad, mayor rendimiento que sus parentales, tiene diferentes hipótesis o teorías que explican, ¿sí? Que explican la heterosis. Son teorías que todavía no están comprobadas, ¿sí? Y que aún siguen en estudio, y que son algunas de las teorías que nos explican la base genética de la heterosis. Una es la de dominancia, la otra es la de sobredominancia, y la tercera hipótesis es la epistasis, ¿sí? Empecemos con la hipótesis de la dominancia. ¿Qué quiere decir o qué explica la hipótesis de la dominancia? Dice que la heterosis se atribuye a la acción conjunta de varios locis, donde cada uno de ellos, los alelos favorables son parcial o completamente dominantes. O sea que la superioridad de los alelos dominantes sobre los recesivos. ¿Qué quiere decir? Que la heterosis va a estar dada por aquellos alelos que muestren dominancia parcial o dominancia completa, ¿sí? O sea que a medida que un individuo tenga mayor cantidad de alelos en forma dominante, va a ser o va a mostrar heterosis. Por eso dice acá, la heterosis es directamente proporcional al número de genes dominantes contribuidos por cada padre. O sea que un individuo heterótico va a ser más heterótico a medida que con su constitución genética presente la mayor cantidad de alelos en forma dominante, y esa dominancia puede ser completa o puede ser parcial, ¿sí? Ustedes tienen acá dos parentales, un parental es A grande, el otro es B chica, un parental es A grande, B chica, C chica, D chica, D chica. El otro parental es A chica, B grande, C grande, D grande, D grande. Cruzo ambos parentales y obtengo la F1, que va a presentar mayor cantidad de alelos al estado dominante
respecto a los parentales. Entonces, esa condición de que este individuo tenga la mayor cantidad de alelos dominantes hace que, que se exprese la heterosis o vigor híbrido. ¿Sí? Dice que cuando haya dominancia completa, se va a expresar o van a ver una máxima expresión del heterocigota. Bueno, esta hipótesis tiene dos objeciones o dos problemas. ¿Sí? El primer problema es, dice, que si hay dominancia completa, entonces sería posible encontrar una línea homocigota, o sea, una línea pura, que sea igual que un híbrido, o que tenga, que sea tan heterótico como un híbrido, un heterocigota. Por eso dice acá, esta línea pura a grande va a ser igual que el heterocigota, que la grande a chica. ¿Sí? Si hubiera dominancia completa. Entonces, sin embargo, dice, podríamos encontrar esa línea superior, o sea, esa línea pura que tenga el mismo vigor híbrido que un heterocigota. Hasta el momento no se ha encontrado o no se encontró esa línea pura que tenga o que sea tan heterótico como el heterocigota. ¿Sí? Por ejemplo, dice que para 10 locis, para un carácter que esté gobernado 10 locis, con una probabilidad del 90%, necesitamos una cantidad de 2.357 individuos para poder encontrar en uno que tenga todos los genes en homocigosis. Si trabajamos con 20 locis, necesitamos una población de más de 2 millones de individuos para poder encontrar en esa población ese individuo, esa línea pura, que tenga la misma respuesta que el heterocigota. Y es imposible trabajar con una gran cantidad de individuos, ¿sí? Porque recuerden que estamos con caracteres cuantitativos, acá solamente es con 20 locis, pero hay caracteres que están gobernados por más locis, por 50, por 100, entonces sería imposible trabajar con esa gran cantidad de individuos, ¿sí? Por eso es una de las objeciones, que no se encontró esa línea pura que se comporte igual que el heterocigota. ¿Sí? La otra objeción o problema que presenta la teoría de la dominancia es que la distribución de la F1 de un híbrido es generalmente simétrica, ¿sí? Cuando nosotros autofecundamos el híbrido y obtenemos la F2, vamos a encontrar una población que va a ser simétrica. Entonces, si existiera dominancia, o sea, si hay dominancia, no se cumple lo que dice la teoría de la dominancia. ¿Sí? Que cuando vos autofecundás un heterocigota y hay dominancia, la curva se va a desplazar hacia el padre que esté dominando. Entonces va a ser una curva asimétrica y no simétrica como en el caso de los híbridos, que cuando autofecundás obtenés una curva simétrica de la F2. Bueno, esos son los dos problemas o objeciones que presenta la teoría de la dominancia. La otra teoría es la teoría de las... Espera un segundo, tenía una ¿Sí? pregunta yo. Con el problema 1 era de que un individuo homocigota supuestamente se comportaría igual que el híbrido, digamos, Claro, porque tiene todos sus alelos en homocigosis dominante, digamos. claro, porque el que le estaría dando ahí, según la teoría de la dominancia, es que el alelo dominante es el que te expresa la heterosis. Entonces, una línea pura, a grande, va a ser igual que una heterocigota a grande, a chica.
Y con el ¿sí? cuadro, profe, que estaba más una diapositiva atrás, era de la cantidad de individuos que yo tengo que tener, digamos, para encontrar uno que sea dominante para todos los Claro, genes. claro, Ah, bien. en este cuadro vos tendrías que, por ejemplo, si tu carácter está gobernado por 10 locis, vos para que con una probabilidad de 90% de encontrar un individuo, una línea pura con todos los genes al estado homocigota dominante, necesitas 2.357 individuos. Con 20 locis necesitas más de 2 millones de individuos, ¿sí? Sería imposible poder trabajar con esa gran cantidad de individuos. Uno, por el espacio, por el tiempo que te va a llevar evaluar 2 millones, pero esto es para 20 locis. Un carácter cuantitativo tiene más de 20 locis, hasta algunos pueden llegar a tener 100. Entonces esa es una de las opciones, que hasta el momento no se encontró la línea pura que sea, que sea igual que el heterocigota, ¿sí? Que tenga el mismo valor o el mismo comportamiento que el heterocigota. Ah, bien, listo, profe. Ya entendí. ¿Sí? Bien, Profe, disculpe, sí. profe, y en el segundo problema, se refiere a que la distribución de la F2 que nosotros deberíamos tener debe ser una distribución normal. Bueno, estamos en caracteres cuantitativos y todas las distribuciones tienen una distribución normal. Lo que se refiere es que cuando vos tenés un carácter dominante, o sea, hay dominancia, perdón, no un carácter dominante, cuando vos tenés que hay dominancia y efecto genético de dominancia, cuando vos autofecundes el heterocigota, tu curva se va a desplazar, no va a ser normal, no va a ser simétrica, sino tu curva va a ser asimétrica porque se va a desplazar hacia el individuo que ejerce, al alelo que ejerce dominancia, ¿sí? Pero se ha observado que cuando autofecundas la F1 del híbrido, lo que te da es una curva simétrica. ¿Se entiende? Bien, bien, profe. Gracias. Sí, ¿Sí? sí, le dije una distribución normal, como si siempre obtenemos, era una distribución simétrica. Bueno, entonces, acá tenemos, bueno, sigamos con la hipótesis de la sobredominancia, ¿sí? Entonces tenemos, dice, la hipótesis de la sobredominancia dice que la heterocigosis es la causa de la heterosis. O sea, el mismo estado de que el individuo se encuentre en heterocigota, le va a dar esa expresión de vigor híbrido o de la heterosis, ¿sí? Entonces, el heterocigota va a ser superior a cualquiera de los individuos homocigotas. Dice, el incremento del vigor es directamente proporcional a la magnitud de la heterocigosis, o sea, a medida que el individuo tenga mayor genes al estado heterocigota, más heterótico va a ser, según la teoría de la sobredominancia. Los alelos más divergentes presentarán más heterosis que los alelos menos divergentes, ¿sí? Entonces, ¿qué dice la teoría de la dominancia? Para que veamos, se explique un poco mejor. Dice, tenemos dos alelos, un alelo A1 y un alelo A2, ¿sí? A1 produce un polipéptido P1, mientras que A2 produce un polipéptido P2. Una planta homocigota va a producir un solo polipéptido, ya sea el polipéptido P1 o P2, porque una planta homocigota va a tener A1A1 y la otra planta homocigota va a ser A2A2. Entonces, cada uno de esos parentales homocigotas va a producir un polipéptido, ya sea el P1 o el P2. Cuando yo cruce esas dos individuos y obtenga la planta heterocigota,
va a ser A1, A2, entonces va a producir ambos polipéptidos. Por eso el heterocigota va a ser mayor al homocigota. ¿Sí? Eso sería la explicación de la teoría de o la hipótesis de la sobredominancia. ¿Sí? Entonces el heterocigota sería mayor al homocigota. Esta teoría también tiene objeciones. Dice, una de ellas es que hay poca evidencia para caracteres cuantitativos. Y otra es que generalmente un gen es activo a la vez. ¿Sí? Serían las dos objeciones. Por último está la hipótesis de la epistasis, que sería la tercera hipótesis o tercera teoría. ¿Sí? Recuerdan que cuando vimos caracteres cuantitativos dijimos que la epistasis es la interacción interalélica. ¿Sí? Y teníamos tres tipos de interacciones. Una era la aditiva por aditiva, la otra era la dominante por dominante y la otra la aditiva por dominante. ¿Sí? Bueno, acá las interacciones que apoyan a las teorías de la dominancia y la sobredominancia son la aditiva por aditiva y la dominante por dominante. ¿Sí? En el caso de la aditiva por aditiva, apoyaría a la teoría de la dominancia, porque en la dominancia estamos diciendo que una línea pura sería tan heterótico como el heterocigota. Si una línea pura me está dando que es tan heterótico como el heterocigota, la línea pura va a estar, la interacción que yo voy a observar en un individuo homocigota va a ser las de aditivo por aditivo. Mientras que en la teoría de la sobredominancia, la interacción epistática que la va a apoyar va a ser dominante por dominante. Porque el heterocigota es, según la teoría de la sobredominancia, me dice que el heterocigota es mayor que el homocigota. Y en un individuo heterocigota, yo las únicas interacciones que puedo estar observando van a ser las de dominante por dominante. Bueno, acá tendríamos, en resumen, los tres modelos de las teorías, de las hipótesis: la dominancia, sobredominancia y epistasis. Entonces, según el modelo de la dominancia, los alelos A grande, B grande, estarían suprimiendo completamente a los alelos recesivos. ¿Sí? Por eso se explica la teoría de la dominancia. Mientras que en el modelo de sobredominancia, la heterocigosidad en el osis B1, B2 lleva a una mayor heterosis. ¿Sí? El estado de la heterocigosidad es lo que te da vigor híbrido según la teoría de la sobredominancia. Y en el modelo de la epistasia o epistasis, los genes no alélicos A1 A2 y B1, ¿sí? Esta interacción interalélica que hay en la F1 es lo que expresaría el mayor vigor o contribuyen a la expresión de la heterosis. Bueno, a pesar de que no están comprobadas y toda la historia con las hipótesis de la teoría, nosotros podemos medir la heterosis. ¿Sí? Y se puede utilizar dos criterios para medir la heterosis. El primer criterio es que el híbrido supere a la media de los progenitores, o sea, lo comparo al híbrido con respecto a la media de los progenitores. Y el otro criterio es que el híbrido supere a la media del progenitor superior, o sea, que supere el valor del progenitor superior. Entonces, cuando la heterosis media sería igual a la F1 menos la media de los parentales sobre la media de los parentales por 100. Y en el caso de que yo lo quiera medir con respecto al padre de mayor valor, la heterosis va a ser igual a la F1
menos la media del padre de mayor valor sobre la media del padre de mayor valor por 100. ¿Sí? Ejemplo, tenemos que la línea A tiene un valor de 200 kilogramos. La línea B tiene un valor de 300 kilogramos. La F1, producto del cruce entre ambos padres, tiene un valor de 280 kilogramos. Si reemplazamos estos valores a esta fórmula, la primera fórmula de la heterosis media, vamos a observar que vamos a tener un 12% de incremento, o sea, un 12% de heterosis según el primer criterio. Pero si reemplazamos estos mismos valores a la segunda, al segundo criterio, comparándola respecto al padre de mayor valor o expresión, vamos a ver que no habría heterosis según el segundo criterio. ¿Sí? Te va a dar 0 de heterosis, o sea que acá no habría heterosis con con el segundo criterio. Si tenemos o vemos otro ejemplo, donde acá ya tenemos que, bueno, acá uno de los padres es 200, el otro es 300, pero la F1 resulta que es 430. Si reemplazamos nuevamente estos valores en la fórmula de la heterosis media, vemos que para este primer criterio, un aumento del 72% de heterosis. Y para el segundo criterio, vemos que hay un aumento del 43% de heterosis. Entonces acá sí habría heterosis para el segundo criterio. ¿Sí? ¿De acuerdo? ¿Hay alguna duda respecto a esto? Bueno, me parece que no, porque nadie contesta. Bueno, acá tenemos algunos ejemplos de cómo se expresa la heterosis en algunos cultivos. Bueno, en el maíz ya vimos con respecto a la altura de planta y con respecto al tamaño de la mazorca. En trigo también acá van a ver que hay un aumento en la heterosis. Este cultivo no sé cuál es. En animales también se observa este fenómeno, si bien a nosotros no nos compete en el cursado, pero también se ha observado en animales, o sea, se aprovecha la heterosis en animales. Bueno, entonces la heterosis se puede expresar como mayor adaptación, dijimos mayor rendimiento, mayor resistencia a enfermedades y plagas, mayor tolerancia a estrés ambientales, mayor precocidad, sí, son algunos caracteres que expresan heterosis. Esto es lo que preguntaba hace un momento uno de los compañeros, ¿sí? Si la transgresividad era lo mismo que la heterosis. No. ¿Sí? Si bien ambos conceptos tienen una apariencia fenotípica similar, pero muestra mecanismos genéticos totalmente distintos. ¿Sí? ¿Recuerdan cuando vimos autógamas? Vimos lo que era la herencia transgresiva, que era un modo particular de efecto genético aditivo. ¿Sí? ¿Recuerdan eso? Bueno, entonces la herencia transgresiva se le explica con el modo de acción génica aditiva. Mientras que la heterosis se explica con el modo de acción génica de dominancia, sobredominancia o epistasis. ¿Sí? Entonces, por eso, si bien, como dice acá, tienen una similar apariencia fenotípica, pero los mecanismos genéticos son totalmente distintos. Y por otro lado, la herencia transgresiva, los individuos transgresivos, los vamos a detectar a partir de la F2 en adelante, vamos a encontrar individuos transgresivos que van a superar el valor de los padres. ¿Sí? Son individuos homocigotas que podemos encontrarlo a partir de la F2. Mientras que la heterosis
lo vamos a detectar en la F1. Y la constitución genética es heterocigota, ¿sí? Entonces son totalmente dos mecanismos muy diferentes, mecanismos genéticos diferentes presentan ambos. Para explicarlo un poco mejor, ustedes tienen acá tienen dos líneas, se cruzaron dos progenitores, ¿sí? El parental 1, que es B73, y el parental 2, que es MO17. El carácter que se evaluó acá es altura de planta, ¿sí? Lo que quería ver, qué mecanismos genéticos están presentes o gobernados para la expresión altura de planta. Entonces, para ello, se obtuvo estas poblaciones. Por un lado, se midió al parental 1, el carácter se midió al parental 2, se obtuvo la F1, se midió a la población F1, el carácter altura de planta, se autofecundó la F2, se midió el carácter altura de planta a la población F2, y también se obtuvo las RILs, que son las líneas endocriadas, líneas homocigotas, que se obtienen a través de sucesivas autofecundaciones. Entonces, cuando se midió el carácter altura de planta, todas estas poblaciones, se las graficó, ¿sí? En estas curvas que ustedes ven acá en el lado derecho de la diapositiva. Podemos observar dónde está la media de los parentales, ¿sí? Dónde está la media de la F2, la media de las RILs y la media de la F1. ¿Sí? Entonces, para altura de planta, ustedes ven que cuando cruzan ambos parentales, la F1 es mayor al valor de los parentales. Entonces, habría heterosis para altura de planta, ¿sí? Porque esta F1, los individuos de la F1 presentan un mayor valor, una mayor altura que la media de los parentales. Entonces, acá hay, por un lado, entonces el carácter altura de planta se estaría explicando por el efecto heterótico. Y a su vez también podés ver que cuando autofecundas la F1, la F2, el rendimiento, o en caso no es rendimiento, sino altura de planta, baja es menor de la F2 que la F1, ¿sí? Porque dijimos que la máxima heterosis se expresa en la F1, ¿sí? Por eso los cultivares híbridos, los productores, todos los años deben comprar la semilla, porque el máximo rendimiento lo van a tener en esa generación. Si el productor vuelve a sembrar esa semilla, al año siguiente el rendimiento baja a la mitad, ¿sí? Por eso acá la altura de la F2 es menor a la F1. Bueno, cuando se hizo la curva de las RILs, se puede observar que también hay efectos transgresivos, ¿sí? ¿Por qué? Porque se ve que hay individuos transgresivos que superan el valor de los padres, ¿sí? Entonces, para el carácter altura, por un lado estaría gobernado habría heterosis, que se lo explica por los efectos genéticos de dominancias, sobredominancias, y también estarían involucrados efectos aditivos, porque podemos encontrar en las RILs líneas que superen el valor de los progenitores. ¿Sí? ¿Ven la diferencia entre el efecto transgresivo y el efecto heterótico? Sí, profe. Sí, profe. Y ahí en F2 también hay individuos que superan el valor de los padres, profe. También se daría individuos transgresivos en F2, ¿no? Claro, porque a partir de la F2, o sea, estas RILs se obtuvieron de la F2, porque la F2 las llevas a autofecundar, y a medida que vayas más autofecundando, vas a ir fijando más los genes, y sí vas a encontrar individuos transgresivos que superen.
Porque la transgresividad, a partir de F2, podés encontrar individuos que superen el valor de los padres. En esa F2 quizás todavía no tenés un alto grado de homocigosis, pero si lo seguís autofecundando, quizás encuentres más transgresivos. Está bien. Y aunque superen el valor de los padres en F2, igual no convendría porque no sería un máximo rendimiento, ¿no, profe? Lo que pasa es que vos no te conviene por ahí, por eso vos cuando estás en los métodos de autógamas, al comienzo seleccionamos para caracteres de alta heredabilidad, ¿sí? Lo que podemos visualizar, identificar fácilmente. Los otros caracteres de baja heredabilidad los dejamos para más adelante hasta que ya se hayan fijado en homocigosis, ¿sí? Para ya ahí poder seleccionarlo y tener más certeza de que nuestra selección va a ser más eficiente. Bien. Bueno, entonces la heterosis es debida a la contribución de muchos locis, ¿sí? Pero también se ha encontrado en esta especie que creo que es tomate, o no sé qué es, pero no recuerdo, disculpen. Pero, por ejemplo, en esta especie se ha encontrado heterosis y que esa heterosis se debe a la contribución de un solo locus, ¿sí? Por ahí hay algunos, como dijimos cuando estamos viendo en caracteres cuantitativos, no todos los QTLs, que eran regiones del cromosoma que tenían actividad cuantitativa, no todos los QTLs aportan para la expresión del carácter un mismo valor, sino hay algunos QTLs que tienen mayor expresión que otros. Entonces lo que te dice acá es que si bien la heterosis es la contribución de muchos locis, muchos QTLs, también se ha encontrado que un solo QTL puede darte ese efecto heterótico, ¿sí? Pero son casos poco frecuentes. Bueno, y esto es para que ustedes vean cómo es el rendimiento de un híbrido simple respecto al promedio de sus líneas parentales, ¿sí? Dijimos las líneas parentales o líneas puras, como tienen depresión por endocría, siempre el rendimiento va a ser menor que los híbridos, ¿sí? Porque acá están con depresión por endocría, pero si lo cruzamos ambas líneas, vamos a obtener el híbrido simple, en este caso, que tenga un mayor rendimiento, un mayor valor. Y esta diapositiva tiene que ver también cómo fue la evolución del rendimiento en maíz, sobre todo, a través de los diferentes años y cómo fue pasando, ¿sí? Se inició con las variedades de polinización libre o polinización abierta, cuando se usaba en un principio el método de selección masal. Para aumentar el rendimiento, se obtuvo los híbridos dobles en un principio, ¿sí? Luego se pasó a la producción de híbridos simples, que son los que más rendimiento obtuvieron, y luego se le incorporó a estos híbridos simples un transgen para obtener los organismos genéticamente modificados, los organismos transgénicos, ¿sí? Que con eso también se logró aumentar más el rendimiento. Bueno, estos son algunos ejemplos del porcentaje de heterosis que se puede observar en algunos caracteres, ¿sí? En maíz. Por ejemplo, acá para floración femenina, cuando es negativa no tendría heterosis, ¿sí? En el caso de encamado tampoco habría heterosis, ¿sí? No, como les decía, no todos los caracteres van a mostrar heterosis. En el caso de rendimiento, el que más porcentaje de heterosis tiene, un 34%. Bueno, esto también en maíz, para que ustedes luego lo vean.
estos porcentajes de heterosis. Y bueno, y esto también para que tengan en cuenta que dijimos que las autógamas, si bien hay híbridos en autógamas, pero no expresan o aprovechan la heterosis como las alógamas, ¿sí? Por ejemplo, las autógamas tienen un 10 a un 15% de heterosis, mientras que en las colzas, girasol y maíz, esos porcentajes de heterosis son superiores, sobre todo el maíz, que es el que más heterosis presenta. ¿Sí? Lo mismo acá para otros cultivos. Y bueno, y como para recordar, dice entonces la heterosis es el fenómeno opuesto a la depresión por endocría. ¿Sí? Depende principalmente de efectos de dominancia, sobredominancia y de epistasis, que son las hipótesis que tratan de explicar la heterosis. Si la acción génica predominantemente es estrictamente aditiva, no se va a detectar heterosis con relación a los padres. ¿Sí? Debe haber efectos de dominancia para que haya, para que se muestre la heterosis. En general, cruzas entre genotipos con gran divergencia genética muestran una F1 con alta heterosis. ¿Sí? Dijimos que para que haya una máxima expresión de la heterosis, los parentales deben pertenecer a grupos heteróticos distintos. La manifestación de la heterosis depende del grado de endocría de los padres, eso también, o sea que mientras más homocigota sea la línea endocriada, más heterótico va a mostrar cuando crucemos esas líneas endocriadas. Bueno, eso sería lo último. ¿Preguntas? ¿O pregunto yo? Profe, una consulta. Sí. Yo tengo duda para el recuperatorio. Quería saber cuándo va a haber clase ¿De consulta? de consulta. Sí. Las clases de consulta, bueno, hoy voy a dar una clase de consulta para el final, pero también virtual a las 4 de la tarde. Ah, genial. Si Genial, querés, profe. Bueno, me conecto. ¿vos estás en el grupo del Facebook? Sí, sí, Bueno. estoy. De ahí saca el link. Dale, genial, profe. Muchas gracias. Bien. Y otra, tengo consulta presencial el viernes a las 10 en el box. Bien. Pero si vos andás el jueves por la mañana, yo también voy a estar en el box. O cualquiera que quiera ir el jueves a consultar, lo puede hacer por más que no tenga consulta ese día. Bueno, profe, muchas gracias. Así que no hay problema. A las 10. Sí, Sí, el jueves, profe. yo estoy a partir de las 8:30 ya en el box. ¿Sí? Por ahí salgo un momentito y Muchas vuelvo, gracias. pero estoy. Así que Profe, ¿sí? me queda una consulta con respecto a segregación transgresiva de pasa que se me escucha entrecortado, así que no entendí bien ese tema. Bien. Dijimos que la herencia transgresiva es un modo de acción génica aditivo. Entonces, si es aditivo, los individuos transgresivos que van a expresar, tienen que estar al estado homocigota, porque la aditividad se fija en homocigosis. Cuando observamos individuos transgresivos, son aquellos individuos que superan el valor de los padres, ¿sí? O sea que los individuos que yo vea que sean transgresivos, para que sean transgresivos tienen que superar el valor de los padres para ese carácter. Estos individuos transgresivos se los puedo observar a partir de la F2 en adelante, ¿sí? O sea, yo cruzo ambos parentales, obtengo la F1, mi F1 es totalmente heterocigoto, autofecundo la F1
obtengo la población F2 y a partir de F2 en adelante puedo encontrar estos individuos transgresivos que van a tener un valor superior a los parentales. ¿Sí? Eso sería lo que es el efecto transgresivo o herencia transgresiva. En el caso de la heterosis, es distinto porque el modo de acción génica que lo explica es la sobredominancia, dominancia o epistasis. Y a su vez se lo va a detectar esta heterosis en la F1. ¿Sí? Porque la F1 es el que va a mostrar mayor valor respecto a sus parentales. ¿De acuerdo? Sí, profe, estaba anotando. Se muestra mayor valor en la F1. Esa sería la diferencia con respecto a la segregación transgresiva, Sí, que muestra exacto. un mayor valor a partir de la F2. Uh-huh. Perfecto. Gracias, profe. No, por nada. Bueno, les hago una pregunta. Son las 10:40. Descansamos 15 minutos y arrancamos con lo que viene, que es formación de variedades híbridas, o quieren que veamos variedades híbridas y el práctico el martes que viene. Profe, yo Profe, me ahora estaría sería, retirando antes. Claro, sería buenísimo ahora. profe, ahora sería teoría nada más de variedades Sí, híbridas. hoy sería teoría, por eso digo, empezar aunque sea la mitad del power de formación de variedades híbridas y terminarlo el día martes junto con el trabajo práctico. ¿Sí? Yo les había comentado, porque quizás no estuvieron todos a un principio, que mañana no les daría la teoría, ¿sí? Porque para hacer, no les daría el trabajo práctico, porque para hacer el trabajo práctico de variedades híbridas, de heterosis endocría no hay práctico. El práctico que sigue es de variedades híbridas, pero primero tendríamos que ver la teoría de variedades híbridas. Entonces yo les decía a sus compañeros, ver hoy que ya vimos heterosis y endocría, y comenzar con variedades híbridas, la teoría de variedades híbridas. Y terminarlo el día martes en presencial en el anfiteatro J a hora 10, terminar la parte teórica que nos falte de formación de variedades híbridas y realizar el trabajo práctico correspondiente a ese teórico. Profe, entonces, Y mañana no habría hagamos el descanso y sigamos. Mañana no habría nada. Sí, profe, estaría bueno No que habría podamos coloquio avanzar. el próximo martes. ¿Cómo dijo del martes? Que no habría coloquio el próximo martes. Ah, gracias. Bueno, entonces descansamos. No sé si y 55 quieren que empecemos o 50, decidan ustedes. 55, profe, así calentamos el agua por el martes. Bueno, y 55 comenzamos con lo que es formación de variedades híbridas. Una preguntita, profesora. Sí. ¿El parcial de recuperatorio es el sábado? ¿En qué horario? El sábado 14 a las 8:30 en el anfiteatro y, a ver, ya les confirmo. En el anfiteatro I, a las 8:30, el Muchísimas sábado. gracias. Profe, a las 11 dijo, perdón, ¿a qué hora dijo el recuperatorio el sábado? A las 8:30 en el anfi. Ay, les escribo en el chat. Recuperatorio. Sábado 14.
Ay, no es del 5, estamos en mayo. A las 8:30. Teatro I. No sé cuál es el I. Bueno, y 55 empezamos, ¿sí?